a un mayor número de estudiantes universitarios, o sea, de pregrado, escolarizados. En ese sentido, ¿cómo lo puedo delimitar? Porque, pues digo, estoy hablando de pues muchas universidades, o sea, mi criterio es que sean estudiantes universitarios, del sistema escolarizado. Entonces, ¿cómo lo podría ahí delimitar? ¿Dónde vas a poder realizar o con quién vas a poder compartir el link para que te la puedan contestar? Bueno, mi intención es hacerlo a través de a lo mejor redes sociales, esa sería una, a lo mejor a través de los universitarios que conozco y que ellos lo pudieran compartir. O sea, la idea es así como muy ambiciosa, ¿no? Que sea el mayor número de estudiantes de diversas licenciaturas. Nada más el criterio sería que fueran de pregrado y que fueran escolarizados. El problema con las encuestas en redes sociales es que la mayoría no te aporta mucho porque lo contestan, voy a ver de qué se trata, son muy pocos los que realmente los contestan así conscientes, o sea, que realmente lo quieren hacer para aportar, ¿sí? Entonces, pudiera ser que tú la aplicaras para tener ese criterio y investigarlo, pero en delimitación pudieras poner, por ejemplo, pero ¿dónde aplicarías en las universidades? ¿Aquí nada más en Nuevo León? No, mi intención es hacerlo en todo México, por eso lo quiero Todo México. distribuir por diferentes plataformas. Bueno, entonces tu delimitación sería esa, o sea, que vas a, la podrías poner, que se va a realizar este estudio a través de encuesta que se aplicará en diversas o en diferentes universidades. Sí es muy importante que pongas diversas porque no vas a aplicar en todas las universidades de México, sino en ciertas. Si tienes más o menos el número de universidades, no sé, a lo mejor quieras aplicar a 10 universidades o a 15 universidades, pues puedes poner en 15 universidades de México. Ajá. Y además se va a realizar a través de redes sociales, o si nada más lo vas a hacer por medio de Facebook, o así, si ya lo tienes bien estipulado o bien definido, ¿qué? Pues si lo pones así, si no, pues nada más redes sociales para ver la diferencia de las respuestas con respecto a, pero que si es para universitarios, preuniversitarios, no, universitarios. Universitarios, pero de pregrado, o sea, nada más me interesa licenciatura. Y que sean escolarizados por la cuestión de que migraron a tomar clases en línea con la cuestión de la pandemia y ver si esto es motivo a lo mejor de fracaso o bueno, de abandono académico, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que le pones. O sea, tiene que ser, la muestra va a ser alumnos de pregrado y ya le pones, ¿sí? Universitarios y que tengan estas características. Ok, muchas gracias. ¿Sí? De nada. Muy bien. Bueno, en la semana pasada vimos las medidas de dispersión, pero no hicimos los ejemplos, ¿cierto? O sea, nada más vimos la teoría y bueno, entonces la teoría que corresponde a esta clase la traigo también ya para cerrar estadística. Van a faltar ejemplos, ¿sí? Entonces yo me había comprometido con ustedes de que les voy a hacer un video y se los voy a compartir para irles explicando. Así también voy a abrir el Excel y se los voy a estar explicando como lo hago aquí en clase por cuestión de las sesiones síncronas que ya me desfasé mucho con estadística, pero yo sí considero que es muy importante porque cuando algunos estaba leyendo en sus exámenes justamente que algunos ya están por aplicar. No sé cómo lo están haciendo, no sé si a lo mejor ya tenían una investigación y que ya tienen el marco teórico para poder diseñar los instrumentos o bien compraron los instrumentos, pero sí estaba leyendo en algunas investigaciones que ya lo tienen muy bien estructurado lo que van a hacer de su trabajo de campo y que ya en este tiempo, porque manejaban de abril a julio, van a aplicar. Entonces, pues sí es muy importante que sepan cómo van a realizar el análisis y los resultados de esto. Aquí sí hago la aclaración. Si no están validados sus instrumentos, corren el riesgo de que lo que ustedes apliquen no funcione con su investigación. ¿Por qué? Porque no se van a, vamos, no definen las variables o no se logra el objetivo de la investigación. ¿Por qué? Porque los instrumentos los podemos diseñar y los podemos aplicar, pero si no están bien
diseñados con respecto al marco teórico, a lo que va con tu investigación, pues sí corremos el riesgo de que sea un trabajo que no lo podamos utilizar, ¿ok? Entonces nada más traten de validarlo antes de que sea realmente su muestra. Si son cuantitativos, pues realizar una prueba piloto para que ustedes con los resultados y realicen el análisis y todo, lo puedan validar. Si no, pues doctores que sean ya expertos en varias tesis o tesinas, les puedan validar sus instrumentos ya con la aplicación que hicieron de prueba para que puedan ustedes realmente aplicar y que sí cubra las variables, ¿ok? Entonces, para que no tengan que trabajar doble. Eso es porque sí leí en varios exámenes que ya prácticamente lo tienen listo para aplicar en estos meses, entonces, pues nada más hago ahí la aclaración, ¿ok? Muy bien, chicos. Bueno, déjenme. Maestra, en lo que ve su diapositiva, ¿le puedo preguntar otra cosa? Claro que sí, adelante. En mi caso, bueno, la intención es construir un instrumento, o sea, sé que ya existen, digo, para la cuestión de la deserción escolar y demás, pero obviamente quiero ajustarlo a las variables que pues pretendo medir en esta investigación. En ese sentido, ¿yo se lo puedo mandar a usted y usted me lo puede validar o cómo puede ser ahí? Porque estamos en el entendido que no está hecho, ¿verdad? Así es. Bueno, necesitaría tener tu marco teórico para podértelo validar. Yo te lo podría prevalidar, pero sí podemos recurrir a otros doctores que lo pueden revisar tus instrumentos. Si no lo conoces, los podemos utilizar a los doctores que están dentro de la universidad para que te lo vayan validando. Yo creo que si ya 3 o 4 doctores te lo validan, con eso es suficiente. Pero sí necesitamos tener tu marco teórico para ver si realmente se va triangulando lo que llevas para la estructura y el diseño de los instrumentos. Ok, porque bueno, mi intención es que, o sea, en lo que lo construyo, en lo que defino bien las variables, porque de pronto ya me surgen otras ideas y demás. En ese sentido, lo que estoy buscando, bueno, es que en la temporalidad o en el momento de aplicarlo, o sea, yo estoy pensando que ahorita, bueno, todavía la pandemia a lo mejor va a extenderse más tiempo y en ese sentido a lo mejor los chicos van a seguir con clases en línea por lo menos todo este año, ¿no? En la mayor parte del país. Y en ese sentido, yo, por ejemplo, cuando tuviera mi instrumento ya elaborado y lo aplicara, a lo mejor estos resultados los voy a tener hasta dentro de un año, por ejemplo, ¿no? Por decir algo de menos. ¿Esto es lo que me va a servir ya para presentar mi tesis? Sí, es que todos los resultados que tú obtengas de tus encuestas los tienes que correr en el programa. O sea, tienes primero que realizar la matriz con toda la información, los tienes que codificar, o sea, poner con código porque no podemos poner nombres ni nada, sino que lo vas a codificar, lo corres con un programa y ahí es donde realmente te das cuenta si cubre todas tus variables y si realmente tú lo puedes analizar para poder arrojar los resultados, o sea, redactar los resultados y ya la conclusión. Okay, y eso sí te puede llevar mucho más tiempo todavía, porque si te vas a, si por ejemplo, ¿qué periodo piensas dar para la recolección de datos? Bueno, pues de cuando ya se estuviera a lo mejor como unos 2 meses o 3. Ok. O sea, la intención es tenerlo antes de culminar la maestría, ¿no? Entonces, a lo mejor ya sería lo último, por eso en ese sentido mi cuestión sería si puedo empezar a trabajar, ya que tengo definido que usted revise y demás, empezar a construir el instrumento para a lo mejor tener un periodo, pues no sé, a lo mejor medio año, ¿no? En lo que lo aplico. O sea, no creo que pueda yo tener las respuestas antes, sobre todo cuando es tan ambicioso de querer tener como un panorama a nivel nacional. Entonces, y te vas a aventar un buen trabajo para la recolección y el análisis de resultados, porque, o sea, tú lo vas a utilizar, por ejemplo, por Google Form. Sí te arroja directamente las respuestas y te da ciertas gráficas y todo, pero esas gráficas no son las que te sirven a ti para el análisis, sino tú tienes que extraer todas las respuestas que dieron. Si pusiste, por ejemplo, de opción múltiple, pues que, bueno, que el 80% respondió la C, que era la correcta, entonces tienes que codificar para saber cuál era la correcta y por qué las demás
qué te arrojan las demás que contestaron, porque el análisis de resultado es todo el panorama. Entonces, por eso las gráficas que nos da Google Forms no son suficientes. Esa es estadística directa, o sea, que nada más nos sirven como un parámetro, más no lo puedo considerar como un análisis de resultados. Entonces, no, ya utilizaría la mejor, que sería el SPSS, podría ser. Sí, ese es uno de los más utilizables. Yo, por ejemplo, en mi investigación estoy utilizando el programa R. Programa R. Ajá. De hecho, una de las capacitaciones que voy a empezar ahora en mayo es con el programa R para estadística. Entonces, considero que es uno que te puede ser fácil de codificar y todo eso cuando no somos programadores. Y pues tu matriz es lo que te va a quitar tiempo. Entre más datos tengas, pues mayor va a ser el tiempo que le tienes que dedicar a la construcción de la matriz para el análisis de resultados. Bueno, ok, maestra, muchas gracias. Nada, muy bien. Bueno, entonces lo que te recomiendo, si le quieres dar prisa a Liliana, pues es ir construyendo tu marco teórico, hacer primero la estructura de qué es lo que va a componer tu marco de referencia, que es el marco teórico, el marco conceptual, y no sé, a lo mejor marco jurídico, o cuál es el que tú vas a considerar que beneficia a tu investigación. Ya que hayas estructurado el marco de referencia, pues entonces, ahora sí, nos damos con los autores. Aquí sí son puros autores, no son artículos científicos, nos damos con los autores y con eso nos vamos sustentando. Ya que lo tengas armado o casi armado, a lo mejor con un 80% del marco teórico, entonces sí ya puedes empezar a diseñar los instrumentos. Porque yo creo que sí tendrías que estar aplicando por lo que quieres abarcar de datos. Sería en enero, a más tardar en febrero, para que te puedan contestar en 3 o 4 meses y puedas realizar el análisis de resultados en el último semestre. ¿Okay? Para que se vayan ahí organizando también en los tiempos. Muy bien. Ariadna, dime, tienes la manita levantada. Sí, maestra, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, pues lo que pasa es que esa duda precisamente también tenía con lo que está comentando, que hay que validar los instrumentos. Aparte de que un doctor o doctor lo autorice, ¿de qué otra forma se validan los, los instrumentos? Porque yo también he empleado el Google Forms para hacer encuestas, pero entonces esta no sería en su totalidad, a lo que yo estoy entendiendo, pues completamente válidos, ¿verdad? Tendría que sustentar con otro instrumento. Sí, bueno, yo en el diseño de mis instrumentos utilicé la herramienta de operacionalización de variables. De ahí, pues, es toda la ramificación de cada una de mis variables, y así fue como diseñé mis instrumentos. Apliqué prueba piloto porque la mía es cuantitativa. Sí tiene una aportación cualitativa, yo creo que casi todas, pero predomina la cuantitativa. Entonces, lo que hice fue la matriz donde codifiqué cada una de las respuestas, extraje todas las respuestas que hubo de la prueba piloto, y con eso, al correrlo en el programa te va arrojando qué es lo que qué es lo que estás realmente midiendo. Entonces, ya cuando obtienes eso, tú lo analizas y dices, ok, eso es lo que quería. O sea, si es eso lo que quiero medir, entonces dices, bueno, aparte, sí lo puedes llevar con doctores para que te lo validen, porque sí es importante, siempre le va a dar mucho más plus a tu tesis o a tu tesina si fue validado, no solamente, como lo acabo de mencionar, en el caso de cuantitativo con la prueba piloto, sino que también que los doctores expertos en validación, porque hay varios doctores que sí se han especializado en validación de instrumentos, pues te den el checklist, ¿no? O sea, sí se tiene que hacer
un llenado de documentos, ellos tienen que ver lo de las variables, tienes que estructurar varias cosas para que ellos te lo validen y pues también dárselos con tiempo porque pues están ocupados y no te lo pueden dar luego. Pero déjenme ver si puedo contactar a una doctora y les pueda explicar exactamente todo el proceso de validación de instrumentos, aunque sea de las últimas sesiones, no importa, lo importante es que sí tengan la información. Pero déjenme contactarla porque también está súper ocupada, entonces sí necesito ver si hay la posibilidad, o si no, pues le puedo realizar una entrevista y luego ya se las comparto a ustedes para que la puedan tener. ¿Ok? Y bueno, pues preparamos también una presentación con respecto a eso para que ustedes lo tengan y lo sepan. ¿Les parece bien? Sí, gracias, maestra. Sí, gracias. Nada. Ok, perfecto. Bueno, me voy a ir otra vez a la teoría por el tiempo. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Manuel. Nomás quiero meter mi cuchara un poquito, perdóneme que me meta. Dime. Porque también me tengo duda. Comentaba de la validación de los instrumentos. Y comentaban las compañeras de que lo quieren aplicar mediante Google Forms. Pero, por decir, lo que se está validando es la estructura de preguntas y respuestas y lo que te va a arrojar cada una de ellas, y en especial la variable que tú quieres medir. Pero sí se podría transferir a Google Forms para poder aplicarla, ¿no? Porque sería lo mismo que aplicarla en físico. Y por decir, tengo recuerdos por ahí, me puedo equivocar, de el Forms te arroja una base de datos en Excel, y si mal no recuerdo, en el ejemplo del SPSS, te permitía importar y exportar documentos, y en ese sentido podría ser viable que el Excel que te da Forms lo puedas importar a SPSS y te arroje todo, o ya me estoy yendo bien lejos. No, si es correcto lo que estás mencionando, lo que pasa es que cuando tú exportas de Google Forms, te está arrojando la respuesta que dio la persona que lo hizo, ¿no? O sea, que lo contestó. Tú tienes que codificar cada una para que puedas tener unos resultados codificados, no tal como nosotros estamos acostumbrados a una encuesta, en la cual la encuesta, pues es la pregunta y le das A, B, C, D, bueno, pues 80% contestaron que B y 10% que C y 10% que A. Así no nos funciona para el análisis de resultado. Nosotros tenemos que codificar cada una de las respuestas antes de ponerlas en el programa o de más bien codificarlas en el programa para que nos arroje los resultados y que nosotros podamos tener esa información y poder ahora sí analizar esos resultados y ya ponerlos en la tesis. Pero sí es importante que codifiquemos todas las respuestas. Por eso le decía a Liliana que como va a tener muchos datos, pues sí le va a tener que invertir un buen tiempo para poder codificar y extraer de ese Excel que ya exportó, codificar cada una de las preguntas. No sé cuántas preguntas piensa tener en su instrumento, dependiendo también las variables y qué es lo que te arroja. Por ejemplo, en mi caso, mis instrumentos tenían en la mayoría cuantitativa, pero incluí 5 preguntas abiertas para cualitativa, o sea, donde están involucrados emociones, están involucrados aptitudes y actitudes. Entonces, eso también los tengo que codificar aparte, y luego como no es respuesta correcta ni respuesta incorrecta, sino más bien es una respuesta que a mí me va a dar un análisis, bueno, que voy a analizar y que voy a ver que voy a descubrir algo. Entonces, esas respuestas son las que también le tienes que poner énfasis al momento de la validación de los instrumentos. Porque te preguntan, ¿por qué las pones? ¿Para qué las pones? ¿Cuál es la finalidad de tu tesis? Y si realmente son necesarias o no son necesarias. Entonces, pues sí es así, tener mucho cuidado. Yo por eso hice
el de la herramienta de operacionalización de variables, la cual se los recomiendo porque te abre mucho el panorama, te va viendo que si tienes que cubrir esto y esto y esto y esto. Ahí fue donde yo vi esto también puede ser un factor cierta actitud o también puede ser un factor cierta emoción, ¿sí? Y por eso puse las preguntas que incluía abiertas. Al momento en que hice toda la operacionalización de variables, ahí es donde yo pude ver cuando vas, no sé si la palabra es correcta, pero vas desmembrando, pones una variable y de ahí se va ramificando y ramificando y ramificando y ramificando, te vas dando cuenta de cómo se va ligando ciertas cosas que no habías considerado y que son importantes al momento del diseño del instrumento. Pero el procedimiento, como tú lo mencionaste, sí es así, nada más faltaría eso, que hacer la matriz con la codificación de cada una de las respuestas para poderlas ya llevar a cabo en el programa, bueno, para poderlos importar en el programa. Yo todavía el programa no le sé muy bien, ahí me están apoyando con lo del programa, pero lo de la matriz y todo eso sí es el trabajo que se estuvo realizando con los 340 datos que tuve en la prueba piloto. No sé si contesté tu inquietud, Emanuel. Sí, o si ya, tengas nada más que ya no quise interrumpir, pero sí, ya, sí quedó bien como quiera. Okay. Nada más era esa pequeña pregunta. No, excelente, está muy bien. Perfecto. Bueno, nos vamos a lo teórico de la presentación. Sí la alcanzan a ver bien, ¿verdad? Sí. Bueno, esta es la que vimos la semana pasada. Le voy a pasar toda la teoría que ya vimos. Y bueno, nos habíamos quedado en los ejemplos que se iba a explicar el día de hoy. Me voy a ir a la teoría y bueno, ya les voy a incluir todos los ejemplos explicados en un video para que lo tengan como recurso y sepan cómo se utilizaría. Estadística inferencial es la siguiente, si vimos hasta, sí. La estadística inferencial es la otra rama de la estadística en la cual esta realmente es la que se aplica en investigaciones cuantitativas. ¿Cuál es la estadística inferencial? Bueno, es propio de la naturaleza humana intentar predecir el futuro. Nosotros siempre tratamos de entender el fenómeno para saber cómo va a actuar o cómo va a mejorar o cómo va a reaccionar. Siempre queremos saber cómo va a pasar, qué va a pasar en el futuro, ¿no? Es una predicción, no es una promesa. Es como cuando dan el clima, ¿no? Siempre predicen que va a estar muy soleado o lluvioso, pero en realidad puede cambiar. Aquí lo mismo, nosotros realmente certeza no lo tenemos, pero sí tenemos un gran porcentaje donde nos indica que puede ocurrir esto. Por eso podemos predecir, en este caso, lo que pasará, ¿sí? Y el grado de seguridad que tenemos sobre las predicciones, pues varían enormemente. Existen muy pocas cosas en el mundo de las que nosotros podemos estar absolutamente seguros. Decía alguien, Einstein decía, lo único absoluto es lo relativo. Entonces, ahí pues creo que todo es relativo, ¿no? Aquí también aplica mucho en probabilidad de que realmente muy pocas cosas podríamos decir que es absolutamente seguro de que pasen. Y bueno, en ciencias sociales y en educación normalmente existe una cantidad considerable de incertidumbre. ¿Por qué? Porque no es objetivo, es subjetivo. Cuando es subjetivo, pues entonces la incertidumbre es mayor. ¿Ok? Porque ya es a percepción de. Por lo tanto, al hacer consideraciones sobre fenómenos investigados, debemos emplear un lenguaje que refleje la naturaleza probabilística del caso. Los números, conceptos y términos empleados por la estadística inferencial reflejan ese lenguaje precisamente.
Maestra, le interrumpo, disculpe, ¿aquí es donde se usan los modelos matemáticos? Exacto. Bueno, el análisis para poder comprobar las hipótesis, si la hipótesis es rechazada o si es nula. Exactamente. Digo, también en la descriptiva estuvimos utilizando ciertos análisis matemáticos, pero son mucho más sencillos a los que corresponde a estadística diferencial. Entonces, inferencial, no sé por qué le puse diferencial. Entonces, sí es muy importante para investigaciones cuantitativas donde se va a llevar a cabo experimental principalmente. O sea, también depende del diseño, ¿verdad? Pero en realidad todas las investigaciones cuantitativas pues tienen que conocer de la estadística inferencial para poder llevar a cabo el análisis de resultados. Bueno, el objetivo de esta estadística es determinar con precisión la probabilidad de algo. Ahí está. ¿Qué es probabilidad? Bueno, la probabilidad es una manera científica de establecer el grado de confianza que tenemos que predecir algo. Esto lo dice Kerlinger en 1979, en el cual define la probabilidad de manera teórica como el número de casos favorables de un acontecimiento dividido entre el número total de igualmente casos posibles. Tenemos aquí un juego de dados, por ejemplo. Un dado, ¿cuánto tiene en números? ¿Cuántos números tiene un dado? 6, ¿no? 6, exactamente. Si yo quiero que me salga un 2, ¿qué probabilidad tengo? Una, ¿no? Si es un solo dado, sería un sexto, porque como son 6 números, tengo tengo un caso favorable, o sea, porque de que me salga el 2, de los 6 números que tiene. Entonces, sería la probabilidad de 1 entre 6 o un sexto, si lo queremos manejar así. ¿Qué probabilidad tengo de que me salga un 5 si sigo teniendo un solo dado? Sigue siendo la misma, un sexto. ¿Por qué? Porque es un solo dado. Entonces, nuestro total son 6 números y la probabilidad de que salga uno de ellos, cualquiera, es de un sexto. Eso es lo que nos está indicando ahí, de que si el caso favorable obtiene un 4, la probabilidad de obtener realmente un 4 sería de 1 entre 6 o 0.17. Bueno, ya ahí están. En probabilidad, nosotros normalmente ponemos porcentajes, principalmente para las investigaciones cualitativas que no ponen el porcentaje, sino el porcentaje te indica cómo lo vas a manejar en la redacción. Si vas a decir menos de la mitad, la mayoría, un cuarto, no sé. O sea, que se manejen así sin tener que poner el 17%, el 28%, el 30%, sino que lo manejen de manera de redacción que significa el porcentaje, pero no ponemos el porcentaje, ¿ok? Eso es lo que nos está indicando con respecto a la probabilidad. Lo mismo ocurre cuando tenemos diferentes eventos. Si nosotros vamos a una cafetería, tenemos varias opciones. Supongamos que el menú está entre 2 jugos, no sé, de naranja y zanahoria, un sándwich y tal vez café. O sea, vamos a poner más bebidas que comida, ¿no? Sándwich, pan y café y jugos. Ahí ya tenemos una combinación. ¿Por qué? Porque yo puedo poner jugo de naranja con un sándwich o café con un sándwich, jugo de zanahoria con un sándwich. Y si pongo más opciones, galletas, pan, y si pongo más, entonces se van haciendo mucho más combinaciones, que es lo que pasa en las cafeterías. Por eso cuando vemos un chorro, ay, pues quiero esto, con eso, puede ser un sinfín de combinaciones. Eso también nos da qué probabilidad hay de que escoja el jugo de naranja, por ejemplo. Bueno, entonces ya nos vamos a la estadística y nos dice, bueno, el jugo de naranja tanto por ciento lo escogen casi siempre, no importa si es con sándwich, con pan o con galletas, pero casi siempre escogen el jugo de naranja. Entonces, ahí ya tienes una probabilidad. Pero pues tenemos que tener con las combinaciones. Y aquí nos dice, si nosotros tenemos 2 dados, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 7? Como ahora nosotros no tenemos 6 números porque son 2 dados,
tenemos 6 números de cada dado. Y si nosotros realizáramos el espacio muestral de los dados, pondríamos las combinaciones. ¿Cómo serían esas combinaciones? Bueno, sería el 1 con el 1, o sea, de dado 1 con el dado 2 sería el 1 con el 1. Voy a poner puro dado 1 con dado 2, ¿no? El 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4, el 1 con el 5, el 1 con el 6. Y luego me voy. 2 con 1, 2 con 2, 2 con 3, 2 con 4, 2 con 5, 2 con 6. Luego me voy con el 3, 3 con 1, 3 con 2, 3 con 3, 3 con 4, 3 con 5, 3 con 6. Entonces, nos está dando todas las combinaciones que son las 36 que están mencionando aquí, porque cada número de un dado se va a combinar con cada número del otro dado. Ese sería nuestro espacio muestral. Y bueno, al lanzarlo, que nosotros obtengamos un 1 en los dos dados. ¿Cuál es la probabilidad? ¿2 de 16? Perdón, no te escuché. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga un 1 y un 1 en cada dado? 2 de 12, maestra. 2 de 12. Bueno, recuerda que nuestro espacio muestral es de 36. Sería 2 de 36 o 1 de 30. Ya me hice bolas, maestra. Sería, Venía muy segura. sería 1 de 36, ¿no? Es que es uno de cada dado, ¿no? Ajá, sí, pero, o sea, es un número de cada dado, pero nosotros tenemos Es combinaciones. solo una combinación, ya. Perdón, maestra. Ajá. Entonces sí, sería 1 de 36. ¿Seguro? 1 de 36. No puede ser 1 de 36 porque estamos hablando de dos dados. 2 de 36. Pero a pesar de que uno fuera de de 18. de una sola posibilidad, ¿no? ¿Uno de 18? ¿Seguros? ¿Tampoco Sería uno 6 de entre 18? 36 porque tenemos 6 números en un dado y como les dije que el espacio muestral se va formando 1 con 1, 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, 1 con 5 y 1 con 6. Entonces ahí se me hacen 6 combinaciones. ¿Sí? Entonces al momento en que hablamos de combinaciones tenemos que considerar la primera combinación con un número, que en este caso es el 1, se me hacen 6 posibles combinaciones. Dentro de mi espacio muestral, que va a ser 36, entonces me quedan 6 entre 36. Entonces es 1 de 6, maestra. O 1 de 6 nuevamente. Pero como estamos combinando, pues sí tenemos que poner 6 entre 36, aunque nos dé la misma probabilidad que 1 entre 6. ¿Sí? Entonces, Ok, sí. ahí. Entonces, solo hay una combinación de números, de modo que la probabilidad es de 1 entre 36. Pero vamos a considerar cuando tenemos las combinaciones también, que se nos van formando 6 combinaciones y nuestro espacio muestral sería de 36. ¿Ok? Entonces, si es así de que vamos nosotros viendo, cuando lo hacemos físicamente se va entendiendo mucho mejor. Es como el lanzamiento de una moneda y luego cuando son dos monedas, que salga cara o cruz. Ahí pues vamos haciendo nuestro espacio muestral, dependiendo cuántas veces lo vamos haciendo. Sí es muy importante que sepamos eso, que se combinan entre más dados tenga en conjunto, pues hay mayor combinación. Por ejemplo, no podemos decir que si pongo 3 dados, me va a dar 6 por 6 por 6. Tendríamos que verificar si realmente mi espacio muestral me queda con ese total de combinaciones, porque sería 1 con 1 con 1, y luego 1 con 2 con 1, 1 con 3 con 1. Así tendríamos que ir haciendo conforme va creciendo los dados, o sea, mayor cantidad de dados, mayor va a ser nuestro espacio muestral y pues a lo mejor va a llegar un punto en el que no lo podríamos hacer así tan fácil en cuestión de manual, ¿no? Que nosotros ahí vayamos haciendo nuestro espacio muestral, pero pues si pudiera generar eso. Entonces, es lo que nos está explicando aquí, que nuestro espacio muestral se conforma de 36 y bueno, si nosotros consideramos un dado con respecto al otro, vamos a tener 6 combinaciones
del espacio muestral que se nos van a formar, que son 36, y que hay de lanzamiento de 2 seises, solo hay una combinación de números, de modo que la probabilidad, pues aquí sería 1 entre 36, que es de 0.03, ¿ok? Ahí es donde ya espero no haberlos revuelto, sino que sí quede y quede un poquito más comprendido. Es mucho más fácil cuando es uno solo. O también con bolas, cuando tenemos bolas de diferentes colores y que les vamos a sacar de manera aleatoria, es decir, al azar, de qué color me va a dar. Entonces, dependiendo qué colores tengamos y cuáles son las combinaciones que nos va a quedar y cuál es el número de bolas que tenga dentro de un objeto, pues es lo que nosotros vamos a tener la probabilidad. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que lo primero para probabilidad, pues es establecer nuestro espacio muestral. Con nuestro espacio muestral, pues ya podemos analizar cada uno. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tenemos, bueno, no sé si tengan alguna duda sobre probabilidad. Ahí, bueno, pues lo importante es la definición como tal. Y si se entendió lo de combinaciones. Sí, maestra. ¿Sí? Ok, perfecto. Muy bien. Dentro de nuestras pruebas nos vamos a topar con pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas. ¿Qué diferencia hay entre cada una? Bueno, en cuestión de las pruebas paramétricas, estas se basan en las leyes de distribución normal, en las cuales nosotros analizamos los elementos de una muestra. Normalmente la vamos a aplicar en variables numéricas y que para su análisis debemos de mantener una población grande. Por ejemplo, la que nos acaba de compartir Liliana, que sí va a tener una gran cantidad de muestra, que a lo mejor para ella pudiera ser población porque en realidad está considerando todo México, ya que permite que el cálculo sea más exacto. En las pruebas paramétricas, si tenemos una muestra muy pequeña, pudiéramos correr el riesgo de que, aunque debería de ser rechazada, no es rechazada, pero vamos, no es viable, no es, no nos está dando un dato que podamos nosotros decir con toda confianza de que es real, ¿sí? Entonces, por eso sí es muy importante que sea una gran, bueno, si es la población o es una muestra que sea lo suficiente para que nuestro cálculo sea lo más exacto posible y que realmente no tengamos que sustentar más porque pues no queda claro que pueda ser real lo que se está presentando, ¿ok? En el caso de las pruebas no paramétricas, pues son aquellas que se encargan de analizar datos que no tienen una distribución particular y se basan en una hipótesis, pero los datos no están organizados de forma normal. Aunque tienen algunas limitaciones, cuentan con resultados estadísticos ordenados que facilitan su comprensión. O sea, cuando tenemos pruebas no paramétricas es mucho más fácil realizar su análisis, pero no tiene tanta confiabilidad como las paramétricas. Entonces, ahorita la vamos a ver en ventajas y desventajas para que lo puedan ustedes entender mucho mejor. Y bueno, aquí de las pruebas no paramétricas, que también se les conoce como pruebas de distribución libre, pues son aquellas en las que se basan en determinadas hipótesis, pero los datos observados no tienen una organización normal. Generalmente estas pruebas contienen resultados estadísticos que provienen de una ordenación, lo que las vuelve más fáciles de comprender. Cuando las pruebas no paramétricas las utilizamos, tenemos que considerar ciertas limitaciones. ¿Cuáles son? Bueno, entre ellas se encuentra que no son lo suficientemente fuertes cuando se cumple una hipótesis normal y esto puede provocar que no sea rechazada aunque sea falsa. Otra de las limitaciones es que necesitan que la hipótesis se cambie cuando la prueba no corresponde a la pregunta del procedimiento si la muestra no es proporcional. Entonces sí es importante considerar todos estos puntos. También, bueno, el tipo de estadística se puede utilizar sin el tamaño de la muestra o la estimación de cualquier parámetro relacionado del que no se tenga información, dado que las suposiciones son menores y puede aplicarse de múltiples formas. Por ejemplo, puede permitir analizar datos en escala nominal u ordinal. También la podemos utilizar aunque se desconozcan los parámetros de la población de estudio.
y se usan para contrastar las hipótesis, se aplican en datos independientes. ¿Cuáles son las ventajas de las pruebas no paramétricas? Pues pueden utilizarse en diferentes situaciones, ya que no deben de cumplir con parámetros estrictos. Generalmente, pues son métodos más sencillos los que la hacen que sea más fácil de entender. Se pueden aplicar en datos no numéricos y facilita la obtención de información particular más importante y adecuada para el proceso de investigación. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, sí, aquí están. ¿Cuáles son las desventajas de las pruebas no paramétricas? Bueno, no son pruebas sistemáticas. La distribución varía, lo cual complica la selección, más bien, seleccionar la elección correcta. Los formatos de aplicación son diferentes y provoca confusión. Es posible que se pierda información porque los datos recolectados se convierten en información cualitativa y es posible que se necesite tener fuentes y un respaldo con más peso. Es lo que les mencionaba hace rato, que lo que nosotros buscamos es que al momento de realizar nuestro análisis de resultados, pues sea suficiente las pruebas que vamos a presentar y que no tengamos que sustentar nuevamente, como sería el caso de las pruebas no paramétricas, para que realmente sea confiable o creíble lo que está arrojando como resultados. Bueno, aquí tenemos los tipos de pruebas no paramétricas. Dependiendo del número de muestras es lo que nosotros vamos a utilizar. En el caso de una muestra, ya sea cualitativa o cuantitativa, pues utilizamos el chi cuadrado o el binomial, que son dentro de la estadística inferencial, lo que nosotros nos topamos. Si son dos muestras, tenemos las independientes y las relacionadas. En el caso de las independientes, si es cuantitativa, podemos utilizar el Udemann-Whitney. Si es cuantitativo, en el caso de las relacionadas cuantitativas, sería la de Wilcoxon. Y en el caso de la cualitativa, sería McNermar. Si son más de dos muestras, también tenemos independientes y relacionadas. En el caso de las independientes cuantitativas, pues sería Kruskal-Wallis. Y en el caso de que tengamos relacionadas cuantitativa, pues sería Friedman. Y en la cualitativa, Kude-Cochran. Esos son los tipos de pruebas que nosotros vamos a utilizar, no paramétricas, dependiendo del número de muestras que estemos manejando y también del enfoque de la investigación o del estudio. ¿Y cómo lo vamos a analizar? O sea, la última columna donde está chi cuadrado, binomial y todo eso nos está indicando qué método voy a utilizar para poder realizar el análisis de resultados. En el caso de las pruebas paramétricas, tenemos que son una herramienta estadística que se utiliza para el análisis de los factores de la población. Esta muestra debe cumplir con ciertos requisitos como el tamaño, ya que mientras más grande sea, más exacto será el cálculo. Este método requiere que se especifique la forma de distribución de la población total estudiada. Puede tratarse, por ejemplo, de una distribución normal, como ocurre en general cuando se trata de muestras de gran tamaño, y también de manera general estas pruebas solo pueden aplicarse a variables numéricas, a diferencia que las no paramétricas, pues se aplica a las no numéricas. Y bueno, aquí tenemos algunas características. Me le pongo un poquito más, o ya estoy muy ciega que no las llevo. Dice lo suficiente para conocer la probabilidad. Estas pruebas paramétricas nos dan estas características. Las pruebas paramétricas están basadas en la ley de distribución de la variable que se estudia. A pesar de que existen muchos tipos de leyes de distribución, estas se basan en las normales, que tienen dos parámetros, la media y la desviación estándar. Se debe estimar los parámetros de una población en base a una muestra y se conoce el modelo de distribución de la población, que la cual presenta variables cuantitativas continuas, es decir, que son medibles, y mientras más grande sea la muestra, más exacta sería la estimación. O sea, la característica principal es que necesitamos tener una muestra grande. Así que, Liliana, te recomiendo pruebas paramétricas. ¿Ok? Para que te pueda dar un
un análisis de resultados. Tenemos condiciones que deben de cumplir las pruebas paramétricas. Bueno, una prueba paramétrica debe cumplir con los siguientes elementos: normalidad, homoscedasticidad y errores. En la normalidad, pues el análisis y observaciones que se obtienen de las muestras deben considerarse normales. Para esto se deben realizar pruebas de bondad, de ajuste, donde se describa que tan adaptadas se encuentran las observaciones y cómo discrepan de los valores esperados. La homoscedasticidad son los grupos que deben presentar variables uniformes, es decir, que éstas sean homogéneas. Y los errores, que se presenten deben de ser independientes. Esto solo sucede cuando los sujetos son asignados de forma aleatoria y se distribuyen de forma normal dentro del grupo. Si nosotros manipulamos nuestra muestra, entonces aquí se va a detectar que no fue así, porque el error lo va a marcar, ¿sí? De que no se extrajo la muestra de manera aleatoria, sino que fue manipulada. Entonces ahí ya nos marcaría bastante error, ¿ok? Ventajas y desventajas de las pruebas paramétricas. Bueno, como ventajas es que son más eficientes que las no paramétricas, son perceptibles a las características de la información obtenida, los errores son muy pocos probables y los cálculos probabilísticos son muy exactos. ¿Cuáles son las desventajas? Pues que los cálculos son difíciles de realizar. Como ya vimos, pues utilizamos chi cuadrada, utilizamos diferentes métodos estadísticos que sí son en su análisis un poquito más complicados, y los datos que se pueden observar son limitados. Y bueno, en el caso de los tipos de pruebas paramétricas, tenemos diferentes pruebas. No sé si las alcanzan a ver bien. Les voy a dar un poquito más de zoom para que lo puedan ver. Tenemos la prueba de valor Z de la distribución normal, la prueba T de Student para datos relacionados, que son muestras dependientes, la prueba T de Student para datos no relacionados, son muestras independientes, la prueba T de Student Welch, que son para dos muestras independientes con varianza no homogéneas, y la prueba F, que es de análisis de varianza, o bien también se le conoce como ANOVA. Son los tipos de pruebas paramétricas. Y bueno, les voy a robar un minutito más para terminar con esta presentación, en los cuales, bueno, aquí nada más es un cuadro comparativo donde se sintetiza qué características son de las pruebas no paramétricas y las pruebas paramétricas. Bueno, esta presentación ya saben que se las comparto y la podrían ustedes ver con más detalle. Son las que hemos estado viendo ya anteriormente, pero aquí ya están sintetizadas, y bueno, en lo personal me gusta así cuando está sintetizado porque se me queda mucho más fácil detectar la diferencia entre una y otra, sin tanto rollo, sin tanta definición. Se me facilita mucho más cuando son características de la paramétrica y no paramétricas, y yo lo puedo ubicar mucho mejor. Entonces, por eso es que les puse este comparativo para aquellos que sean como yo y que se les facilite mucho mejor ya viéndolo así, y que pueda ser mucho más digerible, saber la diferencia entre una y otra, y dependiendo del diseño de nuestro estudio, de nuestra investigación, pues ver si voy a tener que utilizar alguna de ellas. ¿Ok? Entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda, sé que me fui un poquito más rápido por el tiempo, pero realmente pues son conceptos que probabilidad sí necesitaríamos como más tiempo para ir haciendo prácticas y se pueda comprender mucho mejor, dado que está involucrado combinaciones y permutaciones, y eso nos puede generar también ciertas confusiones, pero en general como conceptos, no sé si tengan alguna duda, algo que no haya quedado muy claro. No, está bien, Masha. Yo creo que ya viendo la presentación, porque sí creo que son temas que de pronto como que pueden causar confusión, pero digo, si nos la comparte ya tendremos oportunidad de revisarlo. Gracias. Al contrario, claro que sí, les voy a subir, me quedé con la idea de que sí les había subido la de la presentación pasada. No. Les voy a subir esta presentación, que es las dos de la semana pasada y esta, y también las dos sesiones, porque también me había quedado con la idea de que les había ya compartido la sesión y me di cuenta que no. Ya tengo en YouTube.
ya se las comparto más tarde junto con esta. ¿Ok? Para que tengan tanto las sesiones como la presentación. Muchas gracias, maestra. Y bueno, pues nada más va a quedar pendiente que les comparta el video con la explicación de los ejemplos. Eso pues sí me comprometo. Lo más probable es que lo haga hasta el fin de semana porque pues, es muy complicado entre semana, pero sí se los comparto para que ustedes lo vean, lo chequen y puedan tener ya un entendimiento de lo que es en general la estadística. En realidad pues abarcaría un curso de estadística, pero por lo pronto como nociones pues estamos bien. Muy bien, chicos, bueno, no los entretengo más, ya les quité 4 minutos. Aquellos que se tengan que retirar adelante, sin ningún problema. Y aquellos que tengan alguna duda o algo que tengan que comentar, estoy aquí a sus órdenes. Gracias, maestra. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, que descansen. Gracias, maestra. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Cuídense mucho. Nos vemos la otra semana, primero Dios, Edith. Cuídate, bye. Bueno, te mando mensaje. Gracias, maestra. Gracias a ustedes. Pase bonita noche. Gracias igualmente. ¿Cómo sigues, linda? Ahí la llevo. Gracias a Dios. Bueno, esperemos que te sigas sintiendo Cada mejor. vez mejor. Sí, ya me dieron un nuevo tratamiento. Y con Excelente. Con ese me estoy sintiendo mejor. Gracias. Qué padre, bendito Dios. Bueno, pues síguete cuidando, ¿ok? Gracias, maestra. Hasta luego. Buenas noches, Emanuel. Que descanses. Cuídate mucho, linda. Gracias. Maestra, buenas noches. Tengo una duda Bueno, sí, dime. respecto a... Ay, voy a prender la cámara. Tengo una duda respecto a lo del examen. Sí, en la dime. delimitación, es que aquí